Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias, Carlos, por la presentación. Nada, comentaros, como ha dicho Carlos, yo soy Sara Zarazaga, soy responsable de certificación del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Ahora os explicaré a grandes rasgos qué es el comité. Y bueno, yo aquí lo que os quiero contar en esta tarde, en esta primera sesión, es hablaros de lo que es la ganadería ecológica, de la normativa que rige lo que es la producción ecológica en lo relativo a ganadería, pero sobre todo lo que es la normativa, los principios de la ganadería ecológica. Hay mucho detalle que, bueno, si alguien tiene alguna cuestión muy concreta, muy particular, nos la puede hacer después en el chat. Intentaremos resolverla. Vale, pues comenzamos, vamos ya a ello. En primer lugar, la producción ecológica es un tipo de calidad diferenciada que está regulada a nivel comunitario por unos reglamentos comunitarios de la Unión Europea, que son el 834-2007 y el 889-2008. Uno es el reglamento base y el otro establece las normas de desarrollo. A partir del 1 de enero del 2022, y esto estaba previsto que fuese para este año, pero debido a toda la pandemia se ha pospuesto, entra en aplicación un nuevo reglamento que es el 848. Es importante destacar que yo todo lo que os voy a contar esta tarde es lo que está en vigor y lo que rige actualmente, es decir, todo lo que recoge el 834 y el 889. Hay algún pequeño matiz distinto en el 848, pero como todavía no es lo que tenemos que aplicar, simplemente os lo cito, que sepáis que existe, que sepáis que la norma va a cambiar. En el fondo tampoco hay mucho cambio, pero los reglamentos bases son estos dos, los dos que tenéis marcados ahí. Para empezar, o como a modo de introducción, ¿qué es la producción ecológica? Hablamos de producción ecológica y nos podemos referir o nos referimos a agricultura ecológica, a ganadería ecológica, y también está contemplado todo lo que es la transformación de los alimentos. El método de producción abarca todo. Entonces, la agricultura ecológica, una definición, un método agrario de producción donde no está permitido el uso de productos químicos de síntesis, ni de organismos genéticamente modificados, es decir, ni de los transgénicos, ni sus derivados. Es una agricultura respetuosa con el medio ambiente y es una agricultura que nos va a proporcionar un tipo de alimentos de calidad diferenciada, sanos, sabrosos y seguros. Como definición de ganadería ecológica, es un tipo de ganadería basada en el bienestar animal y en el respeto de las necesidades básicas de comportamiento de los animales. No se entiende la ganadería ecológica sin una producción ecológica, sin una agricultura ecológica. Y en ganadería ecológica está prohibido el uso sistemático de medicamentos veterinarios alopáticos de síntesis química, hormonas, cocidiostáticos, utilizados sobre todo como factores de crecimiento o sustancias para el control de la reproducción. Más adelante veremos con más detalle todos estos requisitos que marca la norma en cuanto, sobre todo, al uso de medicamentos o de productos veterinarios. Por deciros quién somos nosotros, Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Nosotros somos una corporación de derecho público creados por un decreto del Gobierno de Aragón, donde dentro de nuestras funciones tenemos varias funciones, entre ellas aquí os las he enumerado varias de nuestras funciones, pero nos centraremos en la gestión del registro de operadores de producción ecológica de la comunidad autónoma y también el control y la certificación de los operadores que lo elijan. Nuestra comunidad autónoma, el control de la producción ecológica lo pueden llevar a cabo varias empresas, nosotros somos una de ellas, somos una entidad de control, pero el registro es único y también se realiza desde el comité. Como entidad de certificación, nosotros cumplimos unos requisitos
estamos acreditadas por ENAC, entonces esto nos avala y es una marca de calidad y una garantía de que nuestra certificación es técnicamente, tiene una fiabilidad técnica, una imparcialidad en el proceso y es, es una marca reconocida. Tenemos que tener en cuenta en la certificación que la base de la certificación por parte de los operadores es el autocontrol, ¿vale? El agricultor, el ganadero, es el que en base a este autocontrol y a los resultados de este autocontrol, el que decide calificar o no calificar sus lotes o su producción. Después, como nosotros como organismo de certificación, cuando en nuestro control rutinario verificaremos esos registros de autocontrol y decidiremos si se cumple o no se cumple con la norma para conceder o no conceder la certificación. Y este autocontrol es muy importante que tenga en cuenta el operador, el agricultor y el ganadero, de que tiene que ser basado en evidencias. Estas evidencias bien tienen que ser registros, documentos como etiquetas, fichas técnicas. O sea, nosotros vamos a hacer una evaluación del autocontrol llevado a cabo, pero en base a hechos, en base a pruebas. También decir que este autocontrol aplica en todas las fases. Tiene que estar sometido a control o se tiene que verificar todos los requisitos en cuanto a producción vegetal, a producción ganadera, elaboradores, a comercializadores. Toda la cadena de producción tiene que estar, entra dentro del ámbito. Como os decía, la propia norma 17.065, que es la acreditación por ENAC, nos marca las diferencias. ¿Qué es lo que tiene que hacer el operador y qué es lo que tiene que hacer el organismo de control? ¿Vale? El operador tiene que llevar a cabo su autocontrol, cada uno el suyo, tiene que cumplir la normativa, mantener actualizados los registros, que son los documentos en los cuales tiene que llevar anotado todo lo que hace para que después se pueda evaluar, tiene que garantizar una trazabilidad completa de sus productos. A la hora de calificar o no calificar las partidas, él puede realizar muestras y evaluar los resultados de estos análisis y el operador es el que marca el producto, el que etiqueta el producto como cumple o no cumple. ¿Pero en base a qué? En base a la certificación que le ha dado el organismo de control, la autoridad de control a ese operador. Nosotros como organismo de control auditamos a cada operador, se le hacen inspecciones como mínimo una vez al año. También tomamos muestra para verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma y evaluamos sobre todo los registros de autocontrol del operador y también se hace una auditoría in situ sobre el proceso, sobre el campo, sobre el ganado, se van a visitar las parcelas, se va a visitar la ganadería. Concedemos certificados y realizamos los seguimientos oportunos. Esto muy a grandes rasgos lo que es las funciones que hacemos y cómo está contemplado en la norma. En cuanto a ganadería ecológica, los requisitos de la norma, la legislación que nos marca la ganadería ecológica. El ámbito de aplicación, las normas que establece los dos reglamentos que os he citado, habla de muchas especies animales, bovina, equina, porcina, ovina para el caprino, aves de corral y para abejas. También establece normas para la acuicultura. Entonces, deciros que en la propia norma establecen requisitos distintos, como veremos más adelante, para cada una de las especies animales. Quedan fuera del ámbito de aplicación, no son certificables en producción ecológica, los productos de la caza y de la pesca de animales salvajes. Todos los puntos hay que tener en cuenta, como veremos más todo de conversión desde que se inicia a hacer producción o ganadería ecológica hasta que se obtiene la certificación. Pero es un requisito muy importante e imprescindible y muy a tener en cuenta que el cumplimiento de los requisitos de la norma se tienen que cumplir todos los puntos desde el inicio del proceso de certificación.
no porque el ganadero, el agricultor, esté en conversión y no pueda poner los productos en el mercado con esta identificación, con este sello de calidad, la norma es más laxa o puede hacer unas cosas distintas a las que haría cuando ya es ecológico. El cumplimiento de la norma es al 100% todos los requisitos desde el momento que inicia o desde el momento que comienza el proceso de conversión. Aspectos generales en cuanto al manejo. También en la norma nos diferencia o nos habla muchas veces de herbívoros o no herbívoros. Yo aquí he recopilado toda la información, sobre todo centrándome en herbívoros, ¿vale? Porque parece que teníamos el sentir de que había más inquietud en herbívoros. Si alguien de los oyentes tiene alguna pregunta en concreta sobre alguna especie no herbívora, nos la puede pasar y le intentaríamos responder. En el manejo, como os decía, el ganado tiene que tener un acceso permanente a zonas al aire libre, que preferentemente tienen que ser pastizales. El número de animales también está limitado con el fin de minimizar el sobrepastoreo, el deterioro del suelo y la erosión, la contaminación. Más adelante veremos estas limitaciones cuáles son. En cuanto a la reproducción se basa en la utilización de métodos naturales. No se permiten hormonas, por ejemplo, para sincronización del celo, pero la inseminación artificial sí que está, el método, ¿vale?, de inseminación artificial sí que está autorizado. Como norma general, la alimentación tiene que ser a base de piensos ecológicos o en conversión. El porcentaje varía en función de las circunstancias, en función en qué momento nos encontremos, pero tenemos que quedarnos con la noción de que la alimentación tiene que ser con piensos ecológicos, piensos certificados de producción ecológica. Es decir, cuando os hablaba antes de el autocontrol, lo que toda la cadena de producción tenía que estar sometida a control y certificación, esa fábrica de piensos o ese almacén de mezcla de producciones de materias primas tiene que estar certificado para la elaboración de ese producto. Y nosotros vamos a tener que adquirir un producto certificado como que su uso es apto para ganadería ecológica. También los animales tienen que tener un acceso permanente a pastos o forrajes, en el caso de que por condiciones climatológicas no se pueda salir a comer forrajes. En cuanto a profilaxis, en ganadería ecológica prima y uno de los pilares bases es la prevención, bien con la elección de animales o de especies o razas adaptadas. Después, si tenemos un problema, en primer lugar, tenemos que utilizar métodos alternativos, como puede ser la fitoterapia, la homeopatía, y si con estas prácticas vemos que no son efectivas y que el animal sigue enfermo, están autorizados los medicamentos veterinarios alopáticos de síntesis química, de síntesis. También está regulado la limpieza y la desinfección de las instalaciones ganaderas y de los locales. Y hay una serie de productos autorizados que podremos utilizar y que están en una lista, que son los anexos 7 y 2, que aquí os cito. Siempre que la norma nos hace referencia a los anexos o a las listas o a unas listas positivas de productos, tenemos que tener en cuenta que son, como os decía, listas positivas. Que lo que ahí aparece es lo que está autorizado. Si no aparece, no está permitido su uso en producción ecológica. Y además, tendremos que leer lo que ponen estas listas, porque no siempre están autorizados todos los productos para todos los usos. En algunas ocasiones tienen restricciones o tienen letra pequeña, por decirlo así.
Una de las dudas que surge es, o que se nos plantean los agricultores y los ganaderos muy a menudo, es que si hay que inscribir toda su explotación en producción ecológica. La respuesta es que no, pero tendremos que tener la salvedad o el cuidado de puedo mantener en eco y no eco partes de mi unidad de producción, pero siempre y cuando sean especies distintas. Y además de que sean especies distintas, tendrá que haber una separación física y documental. Física tanto de las parcelas, de los alojamientos, de las instalaciones, como documental en cuanto a los registros. ¿Vale? Y después, la producción ganadera está prohibida sin superficie agrícola o sin un acuerdo de cooperación por escrito con otros operadores ecológicos. En cuanto a los alojamientos para el ganado no son obligatorios en ganadería ecológica si las condiciones climatológicas posibilitan la vida de los animales al aire libre, pero si tenemos unos alojamientos, tienen que cumplir o tienen que tener una superficie mínima, tanto interior como exterior. Y para determinadas especies animales tienen que cumplir una serie de condiciones, como por ejemplo el tipo de suelo, que no puede ser todo de rejilla, condiciones más específicas. Esta densidad o esta superficie mínima, tanto interior como exterior, variará o es diferente según la especie, la edad de los animales, el sexo. Vemos aquí este anexo 3 que os citaba aquí, donde establece las superficies mínimas. Este es un extracto del anexo 3, sobre todo pensado para la parte de herbívoros. ¿Vale? Vemos aquí que en vacuno la zona cubierta, superficie neta disponible por animal, hasta 100 kilos, se necesita metro y medio cuadrado por cabeza. De 100 hasta 200, 2,5 metros, hasta 350, 4, y de más de 350, 5 metros cuadrados por cabeza, con un mínimo de 1 metro cuadrado por cada 100 gramos, por cada 100 kilos, perdona. Eso en la superficie cubierta. En cuanto a la superficie al aire libre, sin incluir la zona de pastos, la superficie al aire libre que hablábamos anteriormente de que siempre tenían que tener acceso al aire libre, nos marca la norma. En el caso de vacuno hasta 100 kilos, 1,1 metro cuadrado por cabeza, hasta 200, 1,9, hasta 350 kilos, 3 metros cuadrados por animal, y de más de 350, 3,7. ¿Vale? Si tenemos un alojamiento, como os decía, partiendo de la base que no son obligatorios, tendremos que tener una superficie cubierta y una superficie al aire libre que como mínimo tenga estas dimensiones. Lo mismo para vacas lecheras, nos establece 6 metros cuadrados por animal de zona cubierta y a zona al aire libre 4,5 metros. En ovino y en caprino, en el caso de madres, 1,5 metros por cabeza en la zona cubierta y en la zona al aire libre 2,5 metros. Y para corderos, 0,35 en la zona interior y 0,5 en la zona al aire libre. En base a esto o al tamaño de una de dos, o tenemos tantas cabezas y buscamos qué superficie o qué superficie mínima, tanto cubierta como al aire libre, necesitamos, o disponemos de estas instalaciones, vemos qué capacidad máxima es la que puede soportar teniendo en cuenta estas superficies que marca la norma. Además, la carga ganadera tiene que ser tal que no se superen los 170 kilos de nitrógeno anuales por hectárea de superficie. Para calcular la carga ganadera
también hay un anexo de la norma, que es el anexo 4, donde nos dice cuántos animales máximos por hectárea podemos tener. Este es el extracto de este anexo 4, donde nos dice qué superficie necesitamos, bueno, en una hectárea, cuántos animales puede haber en función de, pues como os decía, de la especie animal, del tipo de animal, de la edad, del peso, etcétera. Pues vemos aquí que, por ejemplo, para terneros de engorde, el número máximo de animales por hectárea para no sobrepasar esos 170 kilos de nitrógeno por hectárea y año son de 5. ¿Vale? En el caso de terneros de engorde. En el caso de las ovejas, 13,3. En cuanto al manejo, todas las operaciones de mutilación de los animales por sistema están prohibidas, pero hay ciertas prácticas que se puede solicitar autorización de forma previa a hacerlas a la autoridad competente. En nuestra comunidad autónoma, la autoridad competente en materia de producción ecológica es el Departamento de Agricultura y existen unos procedimientos o están unos procedimientos estandarizados que bajo determinadas circunstancias y haciéndolo con unas prácticas con una anestesia y una analgesia adecuada y por personal formado, se pueden realizar ciertas operaciones como el corte de rabos en ovino o el descuerne o el corte de colmillos en porcino, etcétera. Pero como os decía, todas estas operaciones de mutilación de los animales tienen que ser autorizadas previamente a su realización por la autoridad competente. Se permite la castración física con el fin de obtener unos productos de una calidad diferente. Está permitida también, pues eso, primando siempre el bienestar animal. Requisitos específicos en cuanto a alimentación. Veíamos antes que en los principios generales que la alimentación tenía que ser con piensos ecológicos y que tenían que acceder siempre a pastos o forrajes. Bueno, en los herbívoros, requisito, decirlo así, en una segunda fase, antes eran los generales, pues ahora más específico. Los herbívoros, al menos el 60% debe proceder de la propia explotación de la alimentación o en colaboración con otras unidades de la misma zona. Los mamíferos jóvenes se tienen que alimentar a base de leche materna, con preferencia sobre la natural, como mínimo, en el caso del vacuno, 3 meses, o en el caso del ovino, 45 días. En los herbívoros, al menos el 60% de la materia seca de la ración diaria deben ser forrajes. En cuanto a los piensos en conversión, se permite un máximo de un 30%, pero si estos piensos proceden de la propia explotación, de la propia unidad de producción vegetal del ganadero, se permite hasta el 100% si son propios. La alimentación, en lugar de que sea con piensos ecológicos, con piensos ya de parcelas que han superado todo el proceso, con las que están en proceso de conversión, si son propias, se permite hasta el 100%. Si no son propias, como máximo el 30%. Y como máximo el 20% puede ser de parcelas que están en el primer año de conversión, siempre y cuando formen parte de la propia explotación. Como os decía antes también, en cuanto a los tratamientos veterinarios, en primer lugar, se tiene que dar preferencia a los productos fitoterapéuticos, homeopáticos, oligoelementos. Si con estas prácticas
no han sido suficientes o la enfermedad sigue ahí, se permite el uso de medicamentos veterinarios alopáticos de síntesis química o de antibióticos, siempre bajo prescripción de un veterinario. ¿Cuántos animales podemos dar? ¿Cuántos tratamientos o qué uso podemos hacer de estos medicamentos? Pues como máximo 3 tratamientos en un periodo de 12 meses, si el animal tiene más de un año de vida, o como mucho podremos dar un tratamiento si la vida del animal es de menos de un año. Como requisito adicional, tenemos que duplicar el periodo de supresión, el tiempo de espera de estos medicamentos, los tenemos que duplicar previo a la puesta en el mercado de productos con indicaciones a la producción ecológica. Y también destacar que una de las dudas que surge siempre es si vacunas, tratamientos antiparasitarios o los programas de erradicación obligatoria que marcan las autoridades, estos sí que están autorizados y no cuentan en los tratamientos de 3 en el periodo de 12 meses o 1 si la vida del animal es menos de un año. Periodo de conversión, ¿qué es esto? Bueno, quizá os hayáis preguntado que, vale, yo empiezo ahora, pero yo empiezo a hacer producción ecológica o agricultura o ganadería ecológica ahora, pero tiene que pasar un periodo de tiempo hasta que yo puedo comercializar mis productos con indicaciones a la agricultura o a la ganadería ecológica. En producción vegetal, para poner la marca de conversión, tienen que pasar al menos 12 meses antes de la cosecha. ¿Desde cuándo? Pues desde que yo solicito la certificación, que es el momento cuando me comprometo, a partir del cual me comprometo a cumplir todos los requisitos de la norma. Por eso os hablaba antes, en las diapositivas anteriores, que es obligación el cumplimiento de la norma, de todos los requisitos de la norma, desde el minuto cero. Desde el momento que empezamos el periodo de conversión, hay que cumplir con todos los requisitos de la norma. Pasados 12 meses, la cosecha que obtenga la podré comercializar con el sello de conversión o reconversión a la producción ecológica. Hablamos de producción vegetal. ¿Cuándo alcanzaré la calificación de ecológico? Pues en cultivos anuales, todo lo que siembre pasados 24 meses desde el inicio de la conversión, desde la fecha de inicio. Y en praderas o forrajos perennes utilizados para la alimentación del ganado, también 2 años antes de su uso como pienso, como alimentación. En el caso de cultivos perennes, el periodo de conversión es distinto y no obtendré la calificación ecológica hasta que no hayan pasado 3 años antes de la primera cosecha. ¿Vale? Remarcar aquí, en cultivos anuales, la fecha que nos marca la conversión es la siembra, tienen que pasar 2 años antes de la siembra, y en cultivos perennes 3 años antes de la primera cosecha. Producción vegetal. En producción ganadera, ¿cuál es el periodo de conversión? Si ya tenemos reconvertidas las parcelas que vamos a hacer, en las que van a ir unidas a nuestra producción ganadera, en el caso del vacuno de carne, son 12 meses de periodo de conversión. O al menos, si van a sacrificio antes, que hayan estado durante 3/4 partes de su vida bajo manejo ecológico. En el caso del ovino o del vacuno de leche, son 6 meses el periodo de conversión para la producción ganadera, teniendo en cuenta que la producción vegetal ya es ecológica. Si hacemos una conversión simultánea, tanto de la producción vegetal como de la producción ganadera, en ese caso, toda la unidad de producción, el periodo de conversión es de 24 meses. Y aquí no existe una diferenciación en función de la especie.
La conversión simultánea, el reglamento establece una única conversión simultánea de 24 meses para animales, parcelas, pastos, para toda la unidad de producción cuando se hace la parte vegetal y la parte ganadera. Esto ya os lo adelantaba antes. ¿Cuál es el inicio del periodo de conversión? ¿Desde qué momento empezamos a contar empieza a contar este periodo? Pues cuando el operador notifica su inicio de actividad al CAE, es decir, cuando presenta la solicitud de certificación, que a efectos es un contrato entre las dos partes, y él se compromete a cumplir desde ese momento que firma la solicitud de certificación y la presenta en el comité, adquiere el compromiso de cumplir con toda la norma. Entonces, ese es el inicio del periodo de conversión, siempre y cuando posteriormente en la auditoría inicial, como veremos, luego os contaré lo que es el proceso, no se detecten incumplimientos que han tenido lugar con posterioridad a la presentación de esta solicitud, en los cuales el periodo de conversión se podría posponer. En producción vegetal, excepcionalmente y con el consentimiento de la autoridad competente, se puede reconocer con carácter retroactivo una parte del periodo de conversión o el inicio del periodo de conversión. Esto también es un procedimiento que tiene establecido la autoridad competente para aquellas parcelas que han estado en abandono, que no se han trabajado, que no se han estado cultivadas al menos durante los 3 últimos años, los cuales con un procedimiento específico se podría reconocer retroactivamente el periodo de conversión. Durante el periodo de conversión, por eso en esta diapositiva, cuando hablaba de la producción vegetal, me refería en producción vegetal, sí que he hablado de cuál es el periodo de conversión. Sin embargo, en producción ganadera, yo os he hablado de todo el periodo, cuál era todo el periodo, sin hacer una mención a cuándo entra en conversión y cuándo entra en ecológico. No es que se me haya pasado, sino que es que en ganadería no existe la comercialización o la identificación para poner en el mercado los animales o los productos animales con denominación de conversión. En ganadería ecológica o el producto, mientras está en el proceso de transición, en este proceso de conversión, los animales y los productos obtenidos de ellos no se pueden comercializar con ninguna identificación ni haciendo uso de ninguna indicación específica. Únicamente los podremos comercializar como ecológicos cuando hayan pasado el periodo de conversión completo. Hasta que no lo hayan superado, los productos se tienen que comercializar como hasta ahora, ¿vale? Como se han estado sin hacer ninguna mención a los términos protegidos. Os he hablado a lo largo de toda la presentación alguna vez ha salido el concepto auditoría en la auditoría inicial. Y os decía al principio también que nosotros hacemos, en el proceso hacemos auditorías continuamente. Se hacen auditorías in situ y en estas auditorías in situ, como mínimo, una vez al año, a todos los operadores se les hace un control físico. Un control físico en sus parcelas, en sus instalaciones ganaderas, en sus propias parcelas de alimentación del ganado, en sus almacenes. Se van a ver físicamente y además en este control anual también se evalúan todos los registros del operador y las evidencias que soportan estos registros. Es decir, el autocontrol que os hablaba al principio es evaluado como mínimo una vez al año en todos los operadores. Además, hay una serie de operadores, como mínimo al 10% de operadores, que también se les hace una visita adicional. Es decir, vamos una segunda vez en el año a verlos.
Esto está marcado, todos estos mínimos están establecidos por la autoridad competente y por el propio reglamento de producción ecológica. No es algo que nosotros hagamos como entidad de control. Esto lo tenemos que, todas las entidades de control tenemos que cumplir con estos mínimos. Y nosotros como entidad de control, el comité, además de este control in situ, también se hacen tomas de muestras, bien sea del pienso, bien sea de los forrajes, en las propias parcelas, los propios productos, los productos derivados o los productos obtenidos de la ganadería. Se hacen una toma de muestras con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos. El porcentaje de muestreo no es al 100% de los operadores. También hay un porcentaje establecido en función de unas directrices. La trazabilidad es muy importante en todo el proceso y se tiene que garantizar en todas las etapas, en todas las etapas de producción, preparación, almacenamiento, transformación. Todos los puntos del proceso tienen que estar sometidos a control y a certificación. Y también cualquier actividad que realicemos subcontratada, la cual no realizamos nosotros, sino que pues, una elaboración, una transformación. Todos los puntos del proceso, todos los agentes por los que pasa el producto tienen que estar controlados y certificados con el fin de garantizar la trazabilidad del producto. Vale, aquí os hablaré del proceso de certificación. Una vez que ya tengo claro iniciarme, conozco la norma, he visto dentro de mi unidad de producción cómo la puedo, qué cambios tengo que hacer, cómo la puedo adaptar en mi propia unidad al cumplimiento de la norma, ya pues el siguiente paso es solicitar la certificación. ¿Vale? Es muy importante el primer paso, que previamente a formalizar la inscripción o a presentar la solicitud de certificación, conozca las normas y esté convencido del cambio que quiero dar. El siguiente paso, presentar la solicitud de certificación en el CAE. Estos son unos impresos, los cuales tenemos colgados en nuestra página web, que luego al final os diré cuál es, donde se piden los datos de la unidad de producción y una descripción de la gestión que se va a llevar a cabo. Cuando el expediente queda completo de documentación, es asignado a un auditor. Este auditor se pone en contacto con el agricultor o el ganadero para concertar de mutuo acuerdo el día de la auditoría inicial. En esta auditoría inicial es in situ, en los ganaderos es in situ, esta auditoría inicial, y se hace una evaluación y se ven in situ, pues como os decía, las parcelas, el ganado, los almacenes, las instalaciones. Después de la auditoría inicial se hace un informe del cual se le deja una copia al operador en base a que si se ha detectado alguna desviación o no. Si no hay desviaciones, el expediente será evaluado por el comité de certificación y tomará la decisión de certificación. Y a partir de ese momento es cuando ya se entra en la rueda de eres un operador, estás sometido a control y certificación. Si se detectan en la auditoría inicial desviaciones a la norma, habrá que subsanarlas en los plazos en función de la tipificación, si son leves o graves. Hay un tiempo u otro para subsanarlas y el proceso sería el mismo. Esas acciones correctivas serían evaluadas por el auditor, pasarían a un comité de certificación y se emitiría la decisión de certificación correspondiente. Si en esta auditoría inicial las desviaciones que se detectan son por incumplimientos de la norma posteriores a la presentación de la solicitud de certificación, el inicio del periodo de conversión se va a posponer, porque ya se ha constatado un incumplimiento una vez que tú ya estabas dentro del proceso. ¿Vale? Y ahí el inicio del periodo de conversión será distinto en función de cuál sea el incumplimiento y cuándo haya tenido lugar este incumplimiento.
Vale, por último, aquí deciros las ayudas que existen a la agricultura o a la ganadería ecológica. Únicamente voy a citar las de ganadería. Son unas medidas, primas y condiciones que están publicadas en un BOA del año 2015 y que actualmente este año no hay nada publicado, las condiciones no han salido aún publicadas. Parece ser que sí que van a ser las mismas, pero por escrito no tenemos nada. Las ayudas que establecía o que establece este BOA del año 2015 es para la ganadería de vacuno de carne, equino de carne, ovino de carne y caprino de carne. Cuando están en fase de conversión, 231 euros por UGM, convertidos a hectáreas, 231 euros por hectárea, y en agricultura ecológica, 210 euros UGM, una UGM es una hectárea, 210 euros por hectárea. También deciros que existen modulaciones en cuanto a las primeras hectáreas, reciben una cantidad de la prima, existen tres tramos, por decirlo así. Pero eso está todo regulado en este BOA de febrero del 2015 y que este año las condiciones parece ser que van a ser las mismas, pero los requisitos todavía no los han publicado. Por lo menos hasta el viernes, que fue la última vez que yo lo miré, no estaba publicado. ¿Vale? Por último, deciros cómo identificamos los productos ecológicos en el mercado. Todos los productos ecológicos etiquetados, ya dispuestos para consumidor final, tienen que llevar esta hoja de estrellas, esta hoja de estrellas blancas, la eurohoja. Ese es el logotipo ecológico de la Unión Europea, la cual todos los productos certificados lo tienen que llevar, todos los productos ecológicos. Y después también el sello de la entidad de certificación. Nuestro sello como organismo de certificación, como órgano de control reconocido en la Unión Europea para la certificación de productos ecológicos, es este sellito, el que veis ahí, el que tiene un sol y una luna. Esa es nuestra marca de certificación de producto ecológico. ¿Vale? Aquí lo veis, el certificado por nos hace referencia a qué entidad es la que ha hecho todas estas verificaciones, y por otro lado la eurohoja también nos da información con ese código que aparece ahí debajo de cuál es el organismo que ha realizado la última, de quién depende o de cuál es el organismo de control del operador que ha realizado la última operación sobre el producto. También nos da una información respecto al origen de las materias primas del producto. Tener en cuenta que solo podremos decir que un producto es ecológico si es un producto certificado. Solo es ecológico si es un producto certificado. Si no está certificado, no hay una entidad, no hay una tercera parte después que nos esté verificando o que nos esté corroborando que se cumplen todos los requisitos de la norma para utilizar los términos protegidos y para poder identificar el producto como ecológico. Son sinónimos biológico, ecológico y orgánico. Si un producto nos dice que, o sea, quiere decir lo mismo, y siempre tiene que ser un producto certificado. En esta infografía nos queda muy claro, viene a decir lo mismo, tanto en producción vegetal como en producción ganadera, como en transformación. Eco, bio y orgánico son sinónimos. No hay ninguna diferencia cuando los usamos o cuando los vemos en la identificación de un producto alimenticio. Por último, ya para acabar, si no me paso, deciros que en el comité estamos todos los años, hacemos un plan de formación. Y en este año 2021, bueno, aquí esta jornada de hoy ha sido una pequeña introducción, pero deciros que hay otros cursos de 3-4 horas de duración más específicos sobre diferentes cultivos o diferentes tipos de ganado o cría en ecológico,
Ahí tenéis la lista. Las fechas todavía no están cerradas, pero si os suscribís a nuestro boletín, que lo podéis hacer en nuestra página web, recibiréis información de cuando se abran estos cursos, que por supuesto son gratuitos, esta jornada de formación. Tenemos en algunos de ellos incluso se repiten en diferentes fechas. Bueno, y por último, aquí nuestros datos, donde podéis contactar con nosotros a través de mail, en la página web y nuestros teléfonos. Perfecto. Sara, bueno, pues sí, hay más cursos. Luego pensábamos comentarlo también, indicar... todavía no podemos dar fechas concretas, pero sí que a todo el que quiera le podremos enviar información sobre esos cursos. Seguro que muchos de ellos la van recibiendo. Pero antes tenemos preguntas. Por favor, el tema de los micrófonos, si podemos silenciar los micrófonos y si alguien quiere hablar de forma para plantear alguna pregunta, lo que puede hacer es abrir el micrófono, pero ahora vamos a tratar de tenerlos cerrados porque si no se escucha mucho ruido. Lo dicho, si alguien quiere preguntar, o bien nos puede poner la pregunta en el chat y de esta forma hacer la pregunta de viva voz o dejarla en el chat. Pero a ser posible, si podéis, por favor, tratamos de silenciar esos micrófonos. Tenemos una primera pregunta, Sara, que nos ha enviado Marcos y nos pregunta que si un operador es el propio ganadero. Sí. Cuando hablamos de operador, nos referimos a la persona física o jurídica. Sí, se oye muy mal. A ver, sí. Si silenciamos los micrófonos, mejor. ¿Hablo? Ah, sí, adelante, Sara, sí. Vale. Sí, por aclarar, cuando yo hablo de operador, me refiero a la persona física o jurídica que solicita la certificación. Puede ser un agricultor, puede ser un ganadero, puede ser una industria transformadora, cualquiera. Es el NIF que me solicita la certificación. Nos pregunta también José Carlos, y ya le avanzamos que sí que va a haber uno, pero bueno, también puedes ahondar y explicarle tú un poquito más. No sé que si también hay interés que también tiene interés, nos dice, en la producción eco de aves. Ya le avanzamos que va a haber un curso específico en avicultura ecológica, pero bueno, que también existe interés en este sentido. Eso es, está previsto un curso de avicultura en producción ecológica, de una edición. Creo que está más centrado en aves de puesta, pero bueno, intentaremos atender si hay, o sea, estamos en tiempo de tener margen de maniobra, si hay inquietud por avicultura de carne, poder adaptarlo. Yo creo que a José Carlos, conociéndole, le interesarán ambas, pero sí que es verdad, Sara, que se pueden adaptar. También nos pregunta Sergio que algo que has preguntado casi al principio, que si los animales ya están descornados antes de entrar en ecológico, que si habría algún problema. No, porque como os decía, el cumplimiento de la normativa es desde el momento que se inicia la solicitud o que se presenta la solicitud de certificación. Si el animal ya esa operación o esa mutilación ya se le ha hecho de forma previa, no necesitas tener nada ni vas a tener ningún problema por ello. Otra cosa sería que tú en los nuevos animales que tengas quieras realizar el descuerne. Entonces tendrías que de forma previa solicitar autorización para ello a la autoridad competente. Nos dejan también otra pregunta. Aquí nos dice Beatriz, simplemente nos cita caprino de leche. No sé qué querrá decir, que a lo mejor ahondes un poquito más en el tema del caprino de leche. Si no, bueno, Beatriz, hay oportunidad de que, como quedan todavía bastantes preguntas, amplíes un poquito más a qué te refieres. Pero bueno, va a tener que hablar del caprino de leche. Sara, no sabemos en qué punto. Bueno, también entra o sea, si su duda es si entra o no entra dentro del ámbito de aplicación, está contemplado, ¿vale? Sino que nos detalle un poquito más y... Vale. Nos pregunta también Mari Carmen que cuáles son los costes de registro de operadores de producción ecológica, cuál sería la cuota y también los costes de control y certificación. Vale, hay dos tarifas o dos conceptos. Una, el concepto de registro
y otro el concepto de control y certificación. Las tarifas, lo que es la cantidad concreta, no la tengo aquí, no la tengo presente, pero se la podemos enviar sin ningún problema. Esta tarifa de certificación tiene un coste fijo y un coste variable en función del número de animales y el tipo de animal, el tipo de ganadería, de la especie animal, ¿vale? El número y la especie. Igual que en producción vegetal, la tarifa es variable también en función del número de hectáreas y el tipo de cultivo. ¿Vale? Vale. Nos pregunta Marta que cuánto tiempo tarda normalmente el proceso desde que se realiza la solicitud de certificación hasta que el comité emite la decisión tras la auditoría inicial. Si una vez realizada la auditoría inicial, si en esta auditoría inicial no ha habido desviaciones, en el plazo de 20 días, 15-20 días, se puede tener la respuesta, la decisión. Anisa nos pregunta también que en su caso dice que llevan muchos años como agricultores en el Perdona, comité, que les Carlos, gustaría se ha saber si este cortado. año... ¿No me escuchas ahora? ¿Me oyes ahora, Sara? Sí. Ahora, vale. Pues dice Marisa que en su caso que ellos llevan muchos años como agricultores en el CAE, que les gustaría saber si este año, si se incorporan con la ganadería, si pueden acceder a las ayudas de este año. Las noticias que tenemos es que van a abrir nuevas líneas para estas líneas que yo os decía que hay en el 2015 que había en el 2015 de la ganadería ecológica. Las noticias que tenemos es que van a abrir para que haya nuevos compromisarios tanto en agricultura como en ganadería. No hay nada publicado, pero lo que nos ha llegado y lo que hay colgado en la página web del Gobierno de Aragón, que hay una presentación colgada, es que abren para estas mismas líneas. Pregunta también Ricardo que cómo se considera en producción ecológica el aprovechamiento de pastos comunales o público que en muchos casos se realizan en rebaños colectivos. Vale, la norma establece que el ganado ecológico pueda pastar en pastos comunes, puede existir en estos pastos comunes siempre y cuando el ganado no esté mezclado, el ganado eco y el no eco, y los productos generados mientras están en este pasto o en estos pastos comunales no eco, los productos no se puedan destinar al mercado eco, no se tienen que destinar al mercado eco. Pero la norma contempla el uso de los pastos comunes. Recuperamos, tenemos ya más detalles de lo que nos había preguntado Beatriz del caprino de leche. Preguntaba por la leche en polvo. Dice, por la leche en polvo. Y hasta ahí puedo leer. No, a ver imagino si, que igual se refiere, como no se Me refiere refería a a está permitida o no. ¿Perdón? Me refería a está permitida o no. Si la leche en polvo está... alimentación con leche en polvo. Sí. Vale, la norma nos dice y nos establece el periodo mínimo que se tienen que alimentar con leche materna, preferentemente natural. ¿Y por problemas sanitarios como el CAE? ¿Problemas sanitarios como el CAE? El Maybe mismo en ovejas. ¿Perdona? Que hay un problema en caprino con el CAE, ¿sí? Que lo que hay que hacer es sacarlos de la madre, darles calostro pasteurizado y darles leche en polvo. No sé si me ha oído, subo volumen. Sí, pero no te entiendo, que hay un problema. ¿Pero te refieres al CAE? Sí. Pero el CAE al Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, asturiano, andaluz... Ah, no. Ah, ¿el CAE? Es un virus. Ah, vale. Al virus caprino. Vale, es que pensaba que los problemas eran con algún comité. Sí, yo también. Claro, y que nos obligaba... No, no. Ah, vale. Perdón. Nada, hombre. Mujer, pues que hay una enfermedad en caprino, pues que lo que hacen es separar enseguida de la madre, pasteurizar el calostro y se crían ya con leche en polvo, no se crían con la madre. Para evitar estas enfermedades, como agalaxia, CAEP o... Vale, y esto que decías es algo que está marcado por la legislación horizontal, que hay que hacerlo así. Digamos, no hay otra solución. Digamos, para intentar controlarlo, solo se puede hacer eso. A ver,
Desconozco ese punto tan concreto, si estaría autorizado, entiendo que si no hay otra solución, sí que estaría autorizado, pero lo tendríamos que mirar. Lo que sea un dice la tiempo de norma... conversión hasta que hasta que pudiera desaparecer el CAIB en la explotación, ¿no? O hubiera un tiempo de conversión. ¿El qué? Aunque hubiera un tiempo de conversión hasta que desapareciera esa enfermedad. Sí, el periodo de conversión lo vas a tener que pasar igual. Sí. Habría que estudiarlo en concreto si en caprino de leche con esa casuística se autorizaría en lugar de la leche. Bueno, ya te digo que también la norma dice leche materna preferentemente natural. ¿Vale? Tampoco habría que hacer la consulta en concreto. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, Nada. Beatriz. No obstante, si se plantea todavía algo, tienes cualquier tipo de duda, luego os facilitaremos unos correos electrónicos, os ponéis en contacto con nosotros a través del correo electrónico y responderíamos las dudas ya tan específicas o tan concretas como estas con Sí. mayor profundidad. Marisa, que nos preguntaba antes, ya que estaban certificados ¿Sí? agricultores en el CAI y demás, nos dice que si la autoridad competente de la que has hablado, a la que has hecho referencia, sí que si sería el comité o sería la OCA. No, el Gobierno de Aragón. En el Departamento de Agricultura hay una presentación, han adelantado una presentación que, vamos, dile a Marisa que si nos escribe, yo le puedo pasar el enlace para que lo consulte y ahí está marcado que lo que os decía, que la previsión es ayudas para todos los cultivos de agricultura y para estos tipos de ganadería. Pues luego en el chat os dejaremos también un correo electrónico y allí podéis enviarnos todas las dudas. José Manuel nos pregunta que si es cierto que en el nuevo reglamento de producción ecológica o que la Comisión Europea tiene pensado que únicamente puedan ser razas autóctonas las que puedan entrar como ganadería ecológica. No, únicamente no. Lo que pasa que ahora, y de hecho ahora la norma también lo prima por razas autóctonas más adaptadas a cada territorio con el fin de evitar enfermedades y que su adaptación que estén más adaptadas a las condiciones. Pero en el nuevo reglamento no va a haber, en cuanto a razas, lo mismo que hay ahora. Marcos nos pide que si podemos poner la primera pantalla, la de legislación. Sara, tranquila, Sí. Si la puedes poner. Y si no, también la idea es Sí. a todos los que han participado enviarles todo lo que ha sido la ponencia y también os enviaremos también la ponencia a través para que veáis la ponencia completa, el vídeo de la ponencia. Mientras tanto, Marisa nos vuelve a preguntar, nos dice que en el caso del ovino, si siendo ya operadores del CAE, si serían de nuevo 6 meses los necesarios para ser ecológicos después de la primera certificación. Dice que en su caso tienen todo en ecológico desde el año 2005 y que, bueno, pues sus ovejas solo se alimentan de esos pastos y que su manejo es completamente natural y ecológico, que si puede con todo esto acceder antes a la certificación. No. No y sí. A ver, las parcelas ya están reconvertidas y las parcelas ya son ecológicas. Cuando inicie y se deciden iniciar con el ganado de ovino, en ese caso el periodo de conversión son 6 meses, desde la fecha de la solicitud. ¿Vale? Porque las parcelas ya están reconvertidas y se van a alimentar con forrajes o con el pasto, el forraje, los alimentos son de la propia unidad de producción. José Carlos nos pregunta de nuevo y nos dice que si el periodo de 8 años para adaptarse a las exigencias de ese registro 464/2008 sobre superficies mínimas interiores y exteriores de los operadores que hayan criado ganado de conformidad con ese reglamento, en este caso del 834/2008, que si se aplica también a los recriadores a ver, un segundo, que se me ha traspapelado la pregunta. Aquí, se aplica también a los recriadores actuales de futuras ponedoras ecológicas que se acogen a esa excepción del artículo 42b del registro del reglamento el 889/2008. Y si es excesivamente concreta para responder ahora, nos dice que si es posible que le gustaría recibir la respuesta cuando pudiéramos. Vale, porque me he perdido un poco en la pregunta. Yo también te la vuelvo a repetir, de todas formas, José Carlos, tranquilo, que la pasaremos por escrito y la responderemos o bien por escrito, o si es necesario, te llamaríamos y personalmente
Bueno, yo Vale. no, porque si la tengo que responder yo y a la cosa mal, Sara o David te llamarán y te la responderán de forma concreta, pero te la replanteo, Sara. El periodo de 8 años para adaptarse a las exigencias del registro 464/2008 sobre superficies mínimas interiores y exteriores de los operadores que hayan criado ganado de conformidad con el 834/2008. Parece que se aplica a los recriadores actuales de futuras ponedoras ecológicas que se acogen a la excepción del 42b del 889/2008. Vale, creo que he entendido un poco más. El periodo de adaptación de los 8 años del que habla es del nuevo reglamento del 848 que entrará en aplicación el 1 de enero del 22, creo, ¿eh? Y la excepción de la que cita, no sé si es de la entrada de pollitas ponedoras de menos de 18 semanas o 3 días de vida. Creo que voy un poco más centrada, pero sí, tan específico que nos la pasáis por escrito y lo miramos. Nada, pues eso, José Carlos, tranquilo, todo esto que tiene que ver con los reglamentos, para poder comprobarlo bien, nos la pasas por escrito, y lo dicho, o te responderíamos por escrito, o si hace falta, bueno, pues además de por escrito te llamaríamos. Marisa, que yo creo que es que la pregunta nos la va pasando, que la estoy leyendo yo por partes, en este caso nos preguntará por el vacuno, dice que si demuestra que 3/4 partes de su vida han sido alimentados con forraje ecológico, así como su manejo, que si podría adelantarse también, en este caso en el vacuno, Sara, el periodo de conversión. No, el periodo de conversión en el vacuno, si las parcelas ya están reconvertidas, vuelvo a la diapositiva del periodo de conversión. Vale, es de 12 meses. Si las parcelas ya las tenemos, ya son ecológicas, iniciamos hoy el proceso de conversión del vacuno, son 12 meses, vacuno de carne, ¿vale? O al menos 3/4 partes de su vida, o sea, que el periodo de conversión sea al menos 3/4 partes de su vida si van a sacrificio antes de estos 12 meses. ¿Vale? No hay forma de reducción del periodo de conversión. No lo conseguimos, Marisa. No hay, no hay forma, no logramos Es que reducir. de hecho, para el reconocimiento retroactivo del periodo de conversión que habla aquí, solo nos habla que lo pueda reconocer la autoridad competente. El procedimiento que tienen establecido únicamente es para parcelas. Alba pregunta que si en los pastos comunales de montaña bueno, pregunta, primero afirma, dice que en los pastos comunales de montaña es imposible separar animales que están en ecológico con los que no. Dice que en qué caso no se podría destinar a comercialización ecológica. Cuando no existe una segregación o una separación. Sí, cuando es en la montaña que es imposible hacer esa separación. Pues si no lo puede garantizar, no se podría utilizar para mantener la certificación. Bueno, pues nos indica eso. Marisa, lo dicho, pregunta si hay alguna más, si las que no hayamos podido responder o responder con mayor profundidad, os dejaremos enseguida un correo electrónico para que nos las volváis a plantear. No obstante, enviaremos tanto la presentación que ha hecho Sara como el vídeo. Sí, un segundito, sí, como el vídeo para que podáis también revisarlo y si se plantea después de verlo alguna pregunta, responderla también. Y ahora, si alguien, después de haber terminado con todas las preguntas del chat, quiere hacernos alguna pregunta de viva voz, simplemente lo que tiene que hacer es levantar el micrófono y plantearla. Yo me gustaría, si tenéis datos de la diferencia de precios entre el ecológico y el no ecológico. Es que yo tengo un ganadero que estamos en ello y claro, sí, realmente me gustaría saber si merece la pena o no. ¿Tenéis datos? Carlos, sí que no te puedo ayudar. Yo no tengo datos de mercado de la diferencia de producto. No te puedo ayudar. Si puede ser, si fuera, perdona, ¿tu nombre? Marcos. Marcos, pues si puedes concretarnos un poco más, ahora ya ves que no
disponemos de esos precios, pero si puedes concretarnos un poco más, nos envías No, bueno, en este caso es un ganadero de Miades, yo soy veterinario, que Sí. sería corderos de, pues eso, el Terrasco de Aragón, 25 kilos, más o menos. A ver, ahí sí que te puedo decir, no sé si formarás parte de alguna de las cooperativas que comercializan, o sea, hay productos, tanto pastores como casaganaderos están dados de alta y trabajan con este tipo de productos. Quizás si perteneces a alguna de ellas, ellos también te pueden ofrecer este tipo de información de la diferencia. Vale, ya les preguntaré. No trabajo vamos, no tengo nada que ver, pero tengo relación con ellos. Gracias. Nada. Sí, Marcos. ¿Alguna pregunta más? Sabemos que quieren preguntar tanto José Domingo como David y David. David Solano, David Andreu y José Domingo. Si queréis plantear la pregunta, ahí la cuestión es, David. Hola. Sí, David no sé si es David Solano o David Andreu, uno de los dos, el que quiera comenzar, uno detrás de otro. Hola, es que yo no sé si se me oye. ¿Quién eres? José Domingo, soy José Domingo. Bueno, pues vamos a comenzar por David y por David, pero adelante, José Domingo, sí, dinos, ¿qué querías? Bueno, en principio, buenas tardes. Que he perdido un poco la conexión y me he perdido alguna cosa, pero ya me lo explicaréis por correo. Pero tengo una duda. Se ha hablado de razas, de si no es importante o si es necesario. Yo quería preguntar si, así como en mi caso, yo tengo ganado mestizo de razas autóctonas de aquí del terreno, pero es ganado mestizo. Si el hecho de ese mestizaje tendría algún problema para entrar en ecológico. No, no hay ninguno. Bueno, pues, O sea, prioriza y como un principio básico sí que establece el uso de razas autóctonas, pero no hay ningún problema en que sea no, si mis razas son autóctonas, lo que pasa que no cruce. Sí. están mestizadas. Y otra cosa, ya que estoy, es, vamos a ver, yo estoy en pastos de montaña y todo lo que cultivo en mis parcelas lo comen mis animales a diente en las parcelas. O sea, yo no recojo forrajes de ningún tipo ni nada. Y creo, no sé si eso sería un punto a favor para entrar en ecológico o no. Eso es... Sí, o sea, si su ganado únicamente come lo que produce en sus parcelas, bueno, aparte de que tiene mucho más controlado todo el ciclo, hay uno de los requisitos de que un porcentaje al menos tiene que proceder de la misma explotación, pues ese lo tiene totalmente satisfecho. Lo único sí, tendría que tener en cuenta que esa producción vegetal, esas parcelas, también tendrían que formar parte de la conversión simultánea y cumplir los requisitos que hacen falta en producción vegetal en agricultura ecológica. En principio, esos requisitos tendrían que ver con, por ejemplo, yo siembro semillas para que se críen unos forrajes de anuales o de plurianuales. Esas semillas tendrían que proceder también de un órgano, Sí. o sea, un suministrador certificado. Sí, las semillas que se utilizan para la siembra tienen que ser semillas ecológicas, certificadas ecológicas, o hay una disponibilidad, una base de datos a nivel nacional con la disponibilidad de semilla ecológica. Si lo que usted quiere utilizar no se encuentra en esta base de datos nacional, puede solicitar autorización de uso de semilla convencional sin tratar o tratada con productos autorizados en producción ecológica, pero esto es muy importante, todas las autorizaciones o todas las solicitudes de autorización excepcionales que se tengan que hacer, hay que realizarlas de forma previa a su uso. ¿Vale? No sé si le ha quedado claro. Para José Domingo. Sí, voy a dejar sitio a otros. Muchas gracias. Vale, gracias, José Domingo. Y lo dicho, luego enviaremos todo lo que se ha contado aquí esta tarde. Antes de pasar a ver si David Solano y David Andreu continúan, bueno, pues interesados en hacer esa pregunta. Vamos con alguna pregunta más. Un segundito, disculpa. Carlos. Sí, David, Carlos, te oímos muy mal. David Andreu, David, ¿se me oye? Muy mal, te oímos con mucho eco. Oye, Carlos.
David. No, No. no es posible. Te oímos con mucho eco, David. Bueno, vamos a intentarlo. De todas formas, nos siguen preguntando, nos pregunta Jorge, que si los ganaderos de alta montaña que tienen pocos campos y su ganado pasta en montes comunales y si tienen que ir todos juntos y que tienen que ir todos juntos, que si esto valdría. Mira, concretamente, como he visto que había bastantes preguntas en este sentido, la norma dice que los animales ecológicos pueden pastar en tierras comunes siempre que las tierras no se hayan tratado con productos no autorizados durante al menos 3 años. Los animales no ecológicos que hacen uso de estas tierras en cuestión son consecuencia de un sistema de gestión ganadero equivalente a los descritos, un sistema extensivo. Todos los productos ganaderos procedentes de los animales ecológicos generados mientras se hace uso de estas tierras no se considerarán productos ecológicos a menos que pueda demostrarse que han estado correctamente segregados. ¿Vale? Esos son los 3 puntos que marca la norma en cuanto al uso de que los animales ecológicos pasten en tierras comunes. Marisa, pregunta que si las ayudas del ovino están asociadas a las hectáreas y no a las cabezas. Sí, bueno, la ayuda es por hectárea, pero después hay una conversión de UGMs a hectáreas. ¿Vale? La ayuda es por UGM, pero después para cobrar la ayuda nos piden tantas hectáreas equivalentes. Bueno, pues vamos a ver si podemos recuperar esa. David y David, que querían preguntar. Solano hasta aquí. Ahora, pues adelante, David. A ti sí que te escuchamos bien, al otro David no lo escuchamos tan bien. Oye, a ver, entiendo que con el tema este de los pastos de uso común, cuando hablamos de aquí en Aragón el uso que se hace con los pastos de puerto, que jamás en la vida se ha echado ningún fitosanitario, ni abono, ni nada, no habría problema. Y supongo que cuando te refieres a los productos, la norma se refiere a lo que es, por ejemplo, la leche, ¿no? O sea, que quiero decir que vacas o ovejas ecológicas mezcladas en un pasto común que jamás se ha sulfatado ni nada, yo creo que no habría problema en certificar esos animales después cuando hayan engordado, pasado ya en la granja el periodo, ¿no? Es que creo que ha habido un poco de confusión ahí. Sí, los productos obtenidos nos referimos efectivamente a leche, o si es un baja preñada y da luz, o sea, y pare aquí cuando ya han bajado a puerto, ahí tampoco han bajado de puerto, ahí tampoco habría problema. De hecho, O sea, uno de los requisitos que dice, es que esas tierras comunes no se hayan tratado con productos no autorizados al menos 3 años. Entonces, aquí lo que sí que hay que presentar es una declaración o una justificación del titular de ese pasto diciendo que no se han realizado tratamientos que no están autorizados en producción ecológica, bien sea el ayuntamiento o bien la titularidad, dependiendo de quién sea la titularidad. Vale, yo la pregunta que quería hacer era, a ver, estamos mucha gente planteándonos la reconversión, pero que somos gente de producción de cebo. Es decir, son explotaciones que no hacemos ciclo cerrado, no tenemos reproductoras. Entonces, sabemos que no tenemos acceso a subvención, pero la pregunta es, ¿en qué yo sé que si se demuestra que no hay suficientes animales de reposición para poder hacer, digamos, en ecológico, para poder hacer la reposición de las granjas, se permite meter animales de convencional, pero ¿crees que eso puede ser posible en el sector de vacuno ahora mismo o no? ¿Me hablas de vacuno? Sí, de terneros. Por ejemplo, si hay terneros, comprar Sí. terneros convencionales, tenerlos un año engordando en ecológico y poderlos vender como ecológico. ¿Eso es posible o no? Hoy por hoy no es. Yo te explico. La norma lo que dice es que se tiene que ir a que los animales crezcan y se críen en la explotación. Permite un porcentaje de reposición convencional siempre y cuando con unas determinadas características y pues que sean hembras nulíparas, pero ya pensado en reproducción. En cebo la norma no permite hoy por hoy que continuamente se esté haciendo una reconversión de cebo y que continuamente se esté comprando. Se te permitiría la primera vez, de forma que orientado a una constitución del rebaño o de tu rebaño, ¿vale? Que tú pudieses comprar el 100% de tu cabaña convencional, reconvertirlo, hacer ese cebo con producción ecológica, pero continuamente comprar un cebo convencional para cebarlo en eco
y sacarlo como eco pasado el periodo de conversión. Hoy por hoy la norma no, bueno, la norma, y es que no se nos ha dado ni se nos ha planteado eso. En cualquier caso, estas autorizaciones excepcionales las tendría que hacer la autoridad competente. Vale, porque yo sé que eso, por ejemplo, en pollos, eso se permite en alguna comunidad autónoma. El reglamento europeo lo permite. Es que en aves, lo que sí que en aves hay un punto de la norma que te dice que se permiten ya no convencionales, sino que vengan de unas instalaciones donde solamente se hayan cumplido unos requisitos de la norma y que esos animales tengan estén por debajo de una determinada edad. A ver, eso no habría problema. Nosotros ese problema lo tendríamos en que una explotación de vacuno de cebo, tener que hacer sus propios animales es una triple reconversión. O sea, hay que reconvertirse la agricultura convencional a agricultura ecológica. Hay que reconvertirse de ganadero normal a ganadero ecológico. Y además tienes que reorientar la explotación de una explotación de vacuno de cebo a una explotación de vacas nutrizadas. O sea, eso es imposible hoy por hoy, ni hay forma de interpretarlo de esta manera. Hoy por hoy, conforme está la norma, no, porque lo que tú me decías con las aves es que sí que hay unos artículos en el propio reglamento específicos para aves y para la cría de pollitas. En vacuno no. Vale. Entonces entiendo que siempre cuando se habla de una reconversión, por ejemplo, en porcino ecológico, tiene que ser ciclo cerrado. Gente que tenga reproductoras, eso no se puede hacer de otra manera. La primera vez sí, pero después continuamente. A nosotros nunca se nos ha planteado y nunca se ha hecho esa consulta específica a la autoridad competente, pero nunca cebo tras cebo autorizarlo como constitución de nuevo rebaño, nueva manada, nunca se ha hecho. Pues yo creo que sería una buena oportunidad porque hay explotaciones que se lo plantearían y sería un buen empujón para la agricultura ecológica, digamos, para que produzca piensos para ganadería ecológica, porque si no va a ser complicado que se reconvierta en una explotación tanto. Nos preguntan también, seguimos con el cebo. Gracias, David. Si quieres ya puedes silenciar el micrófono, gracias, para que no haya... Muchas gracias. Y una última, quedará alguna más, pero como estábamos hablando de cebo, nos pregunta Ana si en vacuno de cebo, cuando están más de 10 meses en una explotación, que si la entrada de animales tiene que venir de madres ecológicas. Sí, es un poco lo mismo lo que hablábamos ahora. En principio, todo lo demás serían excepciones y habría que ver cómo si habría forma de encajarlas, que yo con lo que conozco hasta ahora no. El cebo debe proceder de madres eco o de otras explotaciones con la certificación eco. Bueno, pues... Hola. Sí, Carlos, ¿quién buenas. es? David. Se corta, David. ¿David? Andrés. Oye, Carlos. David. Sí, a ver, ¿quién me habla? David, ¿quién me habla por ahí? ¿David Andreu? Sí, soy yo. ¿Se me oye ahora? Pues ahora, rápidamente, David, para no perderte, para que no se corte. Vale, nada. No, yo tengo una duda que más o menos parecida a lo que ha comentado David Solano. Entiendo que con este comentario que has hecho ahora mismo, Sara, los cebaderos, tanto los de terneros, cerdos, pollos, etcétera, tal y como está la normativa a día de hoy, no podrían entrar en certificación ecológica, ¿no? Porque es una entrada constante de animales, entrada y salida corta, por llamarlo de alguna manera, 3 meses, 4 meses, 1 año como mucho, no habría posibilidad de entrar, ¿no? Entiendo yo, porque claro, aquí lo que se certifica, yo ya no sé si es los animales o son las granjas, los cebaderos. Sí, en aves es distinto, porque en aves sí que hay un punto de la norma, el 42, que salía antes, el artículo 42, que sí que nos permite que se puedan introducir animales con una serie criados con una casuística y con un menos de, creo recordar, un máximo de 18 semanas cuando sean para la producción de huevos o 3 días cuando sean para la producción de carne. Ahí
En avicultura sí que existe la excepción. En vacuno y en porcino no, nos lo permite la primera vez cuando se constituya el rebaño, la manada por primera vez. Además dice que podrán ser no ecológicos cuando no se disponga de animales suficientes ecológicos, pero a continuación te dice que tiene que cumplir una serie de requisitos, los cuales un cebo continuo que proceda de convencional entiendo que no entraría. Sí, sí. Bueno, pues eso, que los cebos no pueden entrar, vamos, no, porque por ejemplo, que en el caso del vacuno, aquí en Aragón, todos los terneros van a cebadero. Entonces, pues no hay opción de entrar, entiendo yo. No Sí que obstante, podrían entrar viendo... las vaquerías, ¿no? Ahí entiendo que es una explotación de vacas no gritas, esas no habría ningún problema. Claro. Pero los cebaderos A estarían ver, incluidos. yo a raíz de la inquietud que está saliendo aquí, voy a hacer una consulta específica a ver si podría, cómo se contemplaría el cebo, sobre todo en vacuno. No, bueno, ya no es solo por vacuno, es por los cebos en general, vamos. Sí, pero sobre todo se nos da en porcino, ya os digo que no, porque en porcino las granjas de porcinos que hay tienen ciclo cerrado y sí que está claro que el cebo tiene que proceder de madre seco, pero bueno, viendo que parece que ha pero salido bueno, más preguntas. hay cebaderos que solamente, hay granjas que solo tienen cebaderos de cerdos y ya está. Y también... Sí, pero en convencional me hablas. Sí, pero Ya, esas ya. convencionales para bien ecológico, el mismo modelo que los cebaderos de terneros, vamos. Sí. Lo Un poco, yo consultaremos. creo que sería el momento por lo menos de tenerlo en cuenta y planteárnoslo. Vale, pues gracias. Bueno, pues sigue habiendo alguna pregunta que otra. Siguen llegando preguntas, pero vamos a hacer una cosa, si os parece, porque, bueno, que nos las hagáis llegar al correo electrónico a comunicación@caearagon.com, más que nada porque hemos pasado media hora de lo que teníamos previsto y las preguntas siguen llegando. Entonces, a lo mejor para no tener que responderlas con mucha prisa, Sara, si te parece, que nos las vayan enviando y les iremos respondiendo, o si quieres damos paso a alguna más, como tú Como vayas lo viendo. consideréis más oportuno, yo no tengo inconveniente si queréis que atienda alguna más. Bueno, pues vamos con dos últimas, porque ya te digo, no van a ser muchas, entonces para no perder ese tiempo, el resto que queden pendientes las contestaremos a través del correo electrónico o a través de una llamada telefónica. Ricardo nos dice que le ha sorprendido la superficie de alojamiento requerida para ovino, que cree que es de 1,5 metros cuadrados por oveja, superior a lo establecido por la normativa general de ordenación ganadera. Dice que, sin embargo, que en vacuno cree que son 4 metros cuadrados por vaca, lo que es muy inferior a la norma general. Que si son con los datos o que si los ha interpretado mal. Pues los volvemos a ver. Aquí los tenemos. Tanto la superficie cubierta como la superficie al aire libre, ¿vale? De los alojamientos. Al margen de esto, también hay que tener la superficie para no superar los 170 kilos de nitrógeno. Entonces, él se refería, Carlos, ¿a qué especies que comparaba? Nos ha preguntado primero a compra del ovino y el vacuno. Vale, pues en ovino estábamos hablando de 1,5 metros. Y en vacuno, bueno, vacas en función del peso. En función del peso en vacuno. Tenemos otra más. Nos pregunta Beatriz que si se pueden emplear purines de porcino en agricultura ecológica o que si habría posibilidad de hacer algún tratamiento a estos purines. Sí, se pueden, o sea, la fertilización en agricultura ecológica se tiene que hacer, tiene que ser de excrementos líquidos o estiércol de ganadería no intensiva, ¿vale? Y aplicados tras una fermentación, una dilución adecuada y envueltos inmediatamente después de su aplicación. Pero eso es por normativa general.
Bueno, pues si os parece, ahora son las 6 de la tarde, vamos a dejarlo aquí. Os contestaremos el resto de preguntas o preguntas que puedan ir llegando. El correo electrónico, lo sabéis, es comunicación@caearagon.com. Os lo hemos puesto en el chat. Pronto será un correo distinto, pero de momento funciona este, comunicación@caearagon, de Comité Aragones de Agricultura Ecológica Aragón.com. Y allí nos hacéis llegar esas preguntas que hayan podido quedar pendientes. Nosotros también, a todos los que os habéis inscrito y nos habéis dejado vuestro correo como el vídeo, y si estuvierais interesados en que os fuéramos enviando también, como hacemos quincenalmente, y las noticias que generamos desde Aragón Ecológico, simplemente nos lo ponéis también en el correo electrónico. Así que gracias a todos. Tenemos que decir que hemos estado en una media sostenida de prácticamente 55-60 participantes, además muy, muy activos, con lo cual nos alegramos que nos hayáis acompañado esta tarde y que os haya parecido, que seguro que sí, todo lo que nos ha contado Sara. Y a ti, Sara, también muchísimas gracias por habernos dedicado todo este tiempo y recordar lo que has avanzado al principio, que a partir de nada, bueno, pues desde Aragón Ecológico vamos a tener más cursos, más formación. Esta ha sido un tanto especial, pero bueno, también con distintos ponentes. Vamos a tener otros cursos en los que se va a hablar de avicultura en producción ecológica, de frutos secos, de olivar, de horticultura, de fruta de hueso, fruta de pepita, de insumos, que también os iremos informando puntualmente de todo ello. Lo dicho, gracias por haber estado con nosotros, y Sara, muchísimas gracias a ti y seguro que seguimos respondiendo preguntas. Muchas gracias a vosotros y a todos los participantes. Buenas tardes. Gracias de nuevo. Os dejamos si no la podéis buscar en la página web, de Aragón Ecológico. Gracias y hasta una próxima ocasión. Hasta luego.